hermanos. ¿Qué ha pasado al frente? Lo siento, medio raro y medio vacío. ¿Qué? Ustedes han cumplido con el mandato del Señor, ¿no? El mandato del Señor dice, cuando fueras a un lugar, no te sientes adelante, dice, siéntate atrás. Porque si te sientas adelante, por ahí viene una persona más honorable que tú y el invitador va a decir, por favor, deja ese lugar para la persona que es más distinguida que tú. Pero si te sientas atrás, entonces puede ser que la persona que te invita te dice, amigo, no te quedes atrás, pasa adelante y será grande tu honra. Eso lo dijo el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y quiero honrarlos y dignarlos en esta mañana, invitándoles a que pasen adelante. ¿Está bien? Pasen, especialmente los que están bien atrás, pasen adelante, así pueden disfrutar ese tiempo. Y yo me comprometo de que podamos tener un tiempo precioso con la palabra del Señor en el tiempo adecuado. ¿Qué tal si así puestos de pie pedimos al Señor su bendición? Querido Padre, gracias por esta preciosa mañana de septiembre, con sol, con vida, Señor. Hemos llegado sobre nuestros propios pies, Señor, con tu bendición. Y estamos disfrutando, Señor, de la salud que nos has dado. Seguramente al salir de aquí, Señor, también disfrutaremos de la comunión alrededor de una mesa. Y gracias, Señor. Eso no quiere decir de que no estemos pasando por dificultades algunos de nosotros, Señor. Es posible que haya matrimonios, Señor, que están atravesando conflictos, Señor, o problemas de cualquier índole. Es posible que haya hermanos, Señor, como decía Limber, de que estén experimentando derrota en su vida espiritual y necesitan tu fortaleza. Pero qué bueno, Señor, que al estar delante de tu presencia, tu palabra dice algo maravilloso, que si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Lo creemos, Señor, y como niños que confían completamente en sus padres o en su padre, hoy, Señor, en esta mañana queremos dejar toda carga, toda preocupación en tu trono, Señor, delante de ti, por una promesa especial que tú haces en tu palabra, dejando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y gracias, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. No estás ausente de nuestras dificultades, Señor. Así que con esa confianza ponemos todo delante de ti para tu honra y para tu gloria. Y permite, Señor, que este tiempo sea especial en el cual tú hables a nuestro corazón de una manera directa, tal como lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, apreciados hermanos. Le hago una pregunta que va con el tema. Imagínense que el Señor se le aparece y usted lo ve a Él y el Señor viene a darle una misión a usted. Le va a comisionar a hacer algo para Él. Le hago una pregunta. ¿Qué imagina usted que Dios le comisionaría a hacer? ¿Qué tipo de misión Dios le daría a usted? ¿Sería algo grande o algo sencillo? ¿Qué piensa? Ahora, cuando hago esta pregunta me pongo a pensar en lo que a veces veo en la iglesia. Normalmente, cuando ya hemos conocido al Señor como nuestro Salvador y hemos creído en Él y Dios nos ha bendecido y Dios ha tocado nuestra vida, nos ha cambiado, transformado, también ha sanado nuestro matrimonio, también nos está guiando en bendición y estamos entendiendo cada día más la belleza de su obra en nuestras vidas, nace el deseo de servir. Ahora, ¿qué hace una persona que recién se está acercando al Señor y quiere servir? Normalmente dice, bueno, ¿yo qué hago? Si soy un taxista, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero poner mi taxi al servicio del Señor, ¿no? O si por ahí construí una casa, entonces yo quiero que vayan a mi casa y hagan cultos en mi casa. Y cada uno hace alguna cosita que puede hacer, ¿no es cierto? Que está al alcance de sus capacidades.
Si trabaja en una empresa de servicio, oigan, yo puedo usar estos servicios para bendecir a hermanos o para la iglesia también. Y es lindo eso, pero en nuestra mente está la visión de contribuir de alguna manera a la obra del Señor, como normalmente decimos, hermano, yo quiero poner mi granito de arena, ¿no es cierto? He estado construyendo en este tiempo, me metí a hacer unas construcciones y he aprendido algo acerca de esto. Y le voy a decir ahora con cierta experiencia, no con mucha, con una pequeña experiencia. ¿Sabe de qué sirve un granito de arena cuando usted está construyendo algo? ¿Sabe? ¿De qué sirve? De nada. Usted necesita traerse camionadas de arena, arenilla, ripio, camiones de ladrillo, porque con un grano de arena usted no hace nada, ni siquiera con una pala de arena, ni siquiera con una bolsa de arena, tiene que ser camionada de arena. Así que si realmente queremos contribuir al Señor, no podemos venir con un granito de arena, tenemos que traer algo grande. Y aquí viene una pregunta que quiero que usted lo vaya pensando. ¿Será que Dios le va a pedir algo que usted puede hacer o Dios le pediría algo que usted no puede hacer? ¿Cuántos son creyentes de fe que dirían, el Señor me pediría algo que no puedo hacer? ¿Cuántos dicen amén? La mayor parte decimos, yo podría hacer eso, pero eso no lo podría hacer. Por lo tanto, no creo que Dios me esté llamando a hacer algo que no puedo hacer. Vamos a quedarnos pensando en eso y vamos a continuar un tema que estamos siguiéndolo hoy, que inclusive el pastor Javier estuvo tocándolo este domingo, emulando, decía, el servicio del Señor. Hemos estado viendo cómo es el Señor es y ser como Cristo, pero en este momento estamos enfocándonos más en lo que Cristo hace o lo que Cristo hizo en la tierra y cómo podemos hacer lo que Cristo hizo, porque Él se constituye nuestro modelo. Y vamos a hacer un poquito de repaso al tema anterior con un versículo que realmente nos sacude hasta lo más profundo. Juan 14:12 dice el Señor lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Número 1, el Señor dice de que nosotros podemos y debemos hacer lo que Él hizo, hacer las obras que Él hizo. Número 2, el requisito es aquel que en mí cree, ¿no? el que pone su confianza en mí. Y número 3 dice, las obras que yo hago, Él las hará mayores. Ahora, vamos a ver si cumplimos con los requisitos. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? Levanten la mano. Amén. Entonces, Dios nos está llamando a todos a hacer las obras que hizo Cristo, ¿sí? Ahora le hago una pregunta. ¿Dios nos pedirá algo que podemos hacer o algo que no podemos hacer? Con ese versículo enfrente. Lo que no podemos hacer. Porque no podemos hacer la obra de Cristo, excepto a través de la fe en Cristo. Entonces, vamos quitándonos eso de la cabeza, que yo puedo contribuir con la iglesia con mi granito de arena, lo que yo puedo controlar. No, yo voy a servir al Señor, no con lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios va a hacer a través de mí, y eso será algo grande, ¿entiende? Entonces, vamos teniendo ese concepto en nuestra mente. Ahora, hemos estado viendo el anterior o hace 2 semanas atrás cómo fue el servicio del Señor. Fue un servicio trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque transforma el mundo. El texto que está allí, no vamos a repasarlo todo, el mensaje fue que Jesús es presentado como la luz del mundo, ¿no? Y Él dice, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces, Dios le está llamando a marcar la diferencia, hacer la diferencia como el día y la noche. Usted sabe que son totalmente distintos. Dios quiere que usted marque la diferencia en el lugar donde le ha puesto, sea su trabajo, su familia, su barrio, lo que sea. Dios quiere que usted marque la diferencia. Y en segundo lugar, es un ministerio o un servicio
de arrepentimiento, es espiritual, porque la primera frase que dice el Señor Jesús no fue vayan a la iglesia o pórtense bien o traten de hacer estas cosas. Él dijo arrepentíos. El mensaje y el servicio de Cristo lleva a la gente a una convicción de aquello que está mal. Y entonces en este aspecto Dios está llamando a cada uno al arrepentimiento. Y cuando somos llamados al arrepentimiento, asimismo también motivamos al entorno en el cual vivimos a que se den cuenta que su pecado les está dañando, pero que el antídoto es el arrepentimiento en Cristo. En tercer lugar, vimos de que es un ministerio relacional, porque lo primero que hace después de predicar y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él empieza a levantar discípulos y levanta a Pedro, a Juan, a Jacobo y a muchas personas, y junto con ellos empieza a hacer un ministerio. Y lo que nos está enseñando eso es que en primer lugar el Señor nos está invitando a seguirle a Él. Básicamente la vida cristiana es un continuo seguirle a Él. Él es el camino y estamos en el camino. Pero por otro lado también somos llamados, así como Él nos llamó a seguirle, también nosotros vamos motivando a otras personas a seguirle a Cristo. Puede ser que en esta mañana hayan personas que están llegando por primera vez. Hay alguien que les invitó y ahora usted llega por primera vez, pero Dios quiera que de aquí a un mes, 2 meses usted traiga a otras personas, porque somos llamados a invitar a otros y hacer un ministerio en grupo, ¿no es cierto? Es relacional. Pero donde no pudimos avanzar más fue en la última parte, que es un ministerio integral porque tiene un triple enfoque: enseñar, predicar y sanar. Vamos al versículo 23 en las diapositivas, ¿no? Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea. Y noten la integralidad de su ministerio en 3 áreas. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note 3 verbos que describen la obra del Señor Jesús: enseñar, predicar y sanar. A enseñar le vamos a poner una etiqueta de el discipulado o discipular a otras personas. El predicar le vamos a poner una etiqueta de testificar, y el sanar a otras personas vamos a ponerle una etiqueta de ministrar. Y juntos estos 3 elementos vamos contestando la pregunta: ¿qué espera que haga usted ahora que usted ha creído en Jesús y es un seguidor de Jesús y ha puesto en su confianza? ¿Qué espera Dios que usted haga? Y la verdad es que como nuestro modelo es Cristo, el Señor Jesucristo hizo un ministerio integral y Él espera de que en nuestro diario vivir hagamos también estas 3 cosas de una manera equilibrada, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas áreas y vamos con la primera. La primera cosa que hace el Señor es enseñar, ¿no? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Eso está en el versículo 23, capítulo 4 de San Mateo, donde vamos a mirar en este momento para entender esta parte del ministerio del Señor Jesús. Ahora, qué interesante que la palabra enseñar se la voy a decir en griego, no porque me guste andar hablando cosas en griego aquí adelante y andar complicando y confundiendo a la gente, solo porque es una palabra que usted la conoce y es muy bonita. La palabra sería en castellano, es la misma palabra de didáctica. Usted mira, suena igual en griego, ¿no? La palabra didáctica, Jesús enseñaba. Él tenía una didáctica, dice, con aquellas personas que estaban en la sinagoga. Ahora, enseñar tiene que ver con compartir ideas y pensamientos a cierto grupo de personas que están con el deseo de aprender. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es enseñar, porque usted ha venido con el deseo de aprender. No sería lo mismo si yo me parara en una esquina, digamos allá en un mercado lleno de gente, y empiezo a hablar de Cristo. La gente allí no está para ser enseñada, no desea ser enseñada. Y tengo que hablar de una manera que ellos
sean atraídos por las palabras, por las cosas que diga, para que ellos puedan prestar atención. Pero aquí dice enseñar, tiene que ver con personas que desean aprender, tiene que ver con conceptos racionales y tiene que ver con el intelecto, con procesos cognitivos. Ahora, algo interesante, hay un hermano, Hendricks, que escribe un libro, Enseñando para cambiar vidas, y él da un significado que para mí es revolucionario en cuanto a lo que es la enseñanza. Él dice lo siguiente: aprender es cambiar. ¿Lo capta? Aprender es cambiar. Por lo tanto, enseñar es ayudar a cambiar. Es bonito este concepto, ¿no es cierto? Cuando usted dice, estoy aprendiendo muchas cosas en mi vida espiritual, ¿qué está diciendo? Que no se ha quedado en el mismo lugar que antes, sino que su vida está siendo transformada a través de la enseñanza que está recibiendo. ¿Cómo podemos medir nosotros los que enseñamos, o los maestros de escuela dominical, o los discipuladores, o los que están encargados de los grupos, de que realmente la gente está siendo enseñada cuando ve pasos de transformación en su vida? Ahora, aquí dice que el Señor iba a las sinagogas y allí enseñaba. Quiero que hablemos un poco acerca de las sinagogas. Las sinagogas, no voy a hacer mucha historia acá, pero cuando los judíos fueron mandados al exilio porque fueron conquistados por otros reinos, no tenían la alternativa de ir al templo y a veces escuchar las enseñanzas del sacerdote. Entonces ellos empezaron a crear en sus comunidades donde ellos se encontraban, se empezaron a reunir en ciertos lugares definidos que le llamaron la sinagoga, ¿no? Y se juntaban ahí para no perder lo que ellos eran, para seguir recordando siempre las enseñanzas que habían recibido. Entonces, llegaban a un lugar, digamos por guerra, por lo que sea, se encontraban lejos de su país y decían, edificaremos nuestra sinagoga. Ya está bien, por lo menos tenían que haber 10 judíos varones para comenzar una sinagoga. Si habían 10 judíos varones, ya se podía iniciar una sinagoga. Entonces ellos se reunían una vez a la semana el día sábado y comenzaba el grupo con una serie de oraciones. Podían ser hasta 18 oraciones, pero en algunos casos era menos, o en la mayoría de los casos. Luego, después de eso, se leían a la ley, se leía algo de la ley, o sea, lo que para nosotros sería lo que está en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se leía alguno de esos textos y luego se hacían unos cantos a veces y luego se iba a algunas partes de los profetas, Isaías, Jeremías, ya usted sabe. Al terminar eso, alguien del grupo explicaba lo que se había leído y se terminaba con una bendición para que la gente se fuera. Eso eran las sinagogas. Ahora, pensemos, ¿quiénes iban a la sinagoga? Aquellos que querían aprender. Aquellos que ya tenían un corazón abierto para escuchar acerca de la ley de Dios. Aquellos que deseaban profundizar más. De hecho, que gracias a la sinagoga muchos de ellos eran muy conocedores de la palabra del Señor. Ahora, cuando el Señor fue a la sinagoga, fue a encontrarse con un grupo de gente que quería aprender y que tenía un corazón abierto a escuchar de las cosas de Dios. Por eso se ha dicho que mucho de lo que es el culto actualmente en nuestras iglesias es un reflejo de lo que era la sinagoga judía, porque hacemos casi lo mismo que ellos. Nos reunimos, cantamos, oramos, leemos un texto y lo explicamos y después nos vamos con la bendición de Dios, ¿no es cierto? Entonces el Señor enseñaba en la sinagoga, pero quizás donde más el Señor se expresó enseñando fue un reducido grupo de personas a las cuales llamó sus discípulos. La palabra discípulo significa básicamente los aprendices, los que están aprendiendo. Pero el discipulado del Señor Jesús, o la escuela que tuvo con sus alumnos o sus aprendices, era mucho más profunda y mucho más comprometida que la mayoría de las escuelas que habían en su época. El Señor, en primer lugar, fue llamando a sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que enseñamos hace 2 domingos atrás? Ven y sígueme. Y básicamente ellos tuvieron que dejarlo todo, incluso dejar a sus familias, y durante 3 años vivían con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, todo el tiempo estaban con Jesús aprendiendo. Dice que el Señor los llamó para que estuviesen con Él. Y cuando Él se fue a los cielos y ya los discípulos se enfrentaron con las autoridades judías, enemigas de Cristo,
Dice la Biblia que ellos reconocieron que los discípulos habían estado con Jesús porque veían las mismas actitudes, el mismo corazón, las mismas palabras, el mismo enfoque en sus discípulos. Entonces, básicamente el Señor llamó a las personas y les enseñó. Ahora, usted dice, fantástico, qué lindo eso que hizo el Señor Jesús. Enseñó en las sinagogas, enseñó a sus discípulos. ¿Qué conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues resulta que el Señor, ese último día que estuvo en la tierra, se preocupó de llamar a todos sus discípulos y los puso alrededor de él y les dijo esto: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Así que a la pregunta, ¿qué tiene que ver con usted y conmigo esto de los discípulos y de la enseñanza? Es que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí el trabajo de ir y hacer discípulos. Entonces, ¿qué espera Dios que yo haga? La primera cosa es que usted vaya y enseñe a otros lo que usted está aprendiendo. Eso es lo que el Señor inicialmente quiere que haga. Lo último que Él dijo es, vayan y hagan discípulos. Y lo primero que va a pedir cuentas cuando vuelva es, ¿hicieron discípulos? Así de simple. Así que no se trata de poner mi granito de arena, o pongo mi casa o mi auto o mis herramientas. Está bien eso, ya vamos a tocarlo luego. Pero la cosa más primordial, la cosa más importante es que usted pueda hacer discípulos. Así de simple. Dios espera que usted enseñe a otros. Ahora, ¿qué podría enseñar usted? Usted dice, yo no conozco muchas cosas. Le aclaro que yo no soy muy conocedor, ni tampoco quiero ser un maestro de la palabra. Yo soy un simple, humilde y sencillo creyente que asiste para adorar al Señor. ¿Sabe qué? Lo que usted va recibiendo, Dios espera que lo comparta con otros. Sé de una esposa que cuando viene aquí a la iglesia, como su esposo no puede venir a la iglesia, ella va y lleva con el boletín y le explica todos los puntos de lo que ha aprendido en la iglesia. Eso es discipular. O a veces cuando en el grupo usted está en su célula y usted sabe ya que repasamos el tema del domingo y usted se preocupa de prepararse y comenta algo, eso es lo que Dios espera que usted haga. Y cuando agarra a sus hijos y le dice, ¿te acordás lo que escuchamos? Eso es discipular. Ahora, por supuesto que podemos hacerlo más organizado, más completo, y usted quiere saber mucho más. A propósito, si usted mira en el boletín, no es que lo hemos puesto así, pero así Dios lo ha permitido. Tenemos un taller de discipulado justamente para enseñar a personas que quieran comenzar a discipular de cero. Pues esta noche hay un curso para aquellos que quieren comenzar a discipular a otros, ¿entiende? Así que están las oportunidades, pero Dios espera de que usted discipule a otros. Hay un versículo que dice en Efesios que debemos enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿no? Qué interesante esto que dice el apóstol Pablo en Efesios, enseñándoos y exhortándoos. Para ponerlo en castellano sencillo, exhortándose entre ustedes y enseñándose entre ustedes. Noten que estos dos verbos, normalmente el cristiano habitual de cualquier iglesia dice, esto de enseñar y esto de exhortar es del pastor, de los ancianos, no de mí, ¿no es cierto? Y cuando un hermano le pregunta, oye, ¿qué significa esto en la Biblia? Mira, mejor te lo llamo al pastor, ¿no? O por un WhatsApp ya te lo va a contestar, porque usted considera que usted no puede enseñar. Peor exhortar. Usted ve a un hermano que necesita ser motivado a rectificar el camino. Ah, no, eso no es mi terreno, ese es el trabajo del pastor, eso de exhortar. Pero la Biblia dice que los creyentes debemos exhortarnos y enseñarnos unos a otros. Jeff Mills, cuando estaba en Fundamentos este agosto pasado, él dijo, quiero que veamos cuál es la persona más joven acá. Y había una niña que creo que tenía unos 8 años, 9 años, ¿no? Y él dijo algo que me tocó realmente y creo que es así. Él dijo, normalmente en el esquema del mundo yo tendría que enseñarle a ella, pero en el esquema de Dios ella también tiene que enseñarme a mí.
y todos juntos nos enseñamos unos a otros. Yo decía el jueves al grupo remanente y F413, si supieran ustedes cuánto ustedes me han enseñado a mí y cuánto han bendecido mi vida, y no hablo de cosas que hayan hecho a mi favor, sino el ver la mano de Dios en la vida de ustedes y cómo Dios los está levantando y las frases que dicen y las reacciones que tienen que son del Espíritu Santo, y cuando veo cómo Dios los está levantando, a mí me bendice y me enseña y yo aprendo. Y es por eso que es mentira eso que uno puede crecer solo y crecer solo separado de los demás. Es en grupo. Y a medida que usted enseña a otros, también usted va creciendo en las cosas del Señor. Así que una de las primeras cosas es enseñar a otros. Le hago una pregunta. ¿Será que en toda su vida de los años que le restan, usted podría discipular a 2 personas? ¿Cuántos años le quedan de vida útil? Póngale 20 años. ¿Usted podría levantar a 2 nuevos creyentes y equiparlos bien durante esos 20 años? Sabiendo de que normalmente para levantar un creyente tendríamos que pasar más o menos 1 año al lado de él. Desde cero, el propio, el que llegó y no sabe nada. Y lo vamos edificando hasta que se hace un discípulo de Cristo, no de nosotros. ¿Usted cree que podría levantar 2 discípulos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pensemos que como iglesia, simplemente un dato. Como iglesia, ¿cuántos años tenemos como iglesia? 6 años. ¿Cuántas personas hay en este momento en este lugar? Póngale que con una perspectiva un poquito medio oscura, pesimista, digamos 100 personas, ¿no? O 120 personas, ¿no? Ahora, alguien que sabe más de matemáticas que yo me podría decir, ¿cuántas personas por año tendríamos entonces que hemos alcanzado para Cristo? Si somos 120 más o menos acá y tenemos 6 años de vida, ¿cuántas personas en 6 años hemos alcanzado en promedio? 20 creo que sería, ¿no? A ver, 20, ¿no? 20 ya, no estoy tan mal. Bueno, entonces 20 personas por año. Dividámosla en 12 meses. ¿Cuántas personas hemos alcanzado como iglesia, o Dios ha traído más bien a esta iglesia promediando por mes? Para no poner 1,5, algo así que sale medio raro, pongámosle 3 personas cada 2 meses, algo así sería, ¿no es cierto? 3 personas cada 2 meses, no 3 por 12, 3 por 6, 18. Eso quiere decir que esta iglesia, haciendo un cálculo un poco frío y un poco extraño, ha ido creciendo a razón de 3 personas por mes. A lo largo de 6 años se han convertido en una cantidad de 120 personas fieles, ¿no? Aparte de muchas visitas y amigos. Ahora, vamos a hacer un cálculo, ¿no? A ver, agarre su teléfono, le voy a dar permiso para que agarre su teléfono, ¿ya? Agarre la aplicación calculadora. Contentos todos porque no he dicho miren WhatsApp, solamente la calculadora, ¿ya? Ignore el WhatsApp y los mensajitos SMS y las llamadas perdidas. Vamos a suponer que 100 personas de acá se comprometen a discipular a 2 personas en los próximos 2 años. Al cabo de 2 años, ¿cuántas personas seríamos? 200 personas nuevas, más los 100 que estaban antes, seríamos 300. Entonces multipliquemos por 3 esos 100 y dentro de 2 años seríamos ¿cuántas personas? 300, ¿no es cierto? Ahora, supóngase que esas personas han decidido discipular a otras y en los próximos 2 años se dedican a discipular y se enfocan en 2 personas. Multiplicamos entonces otra vez por 3 y en 4 años hemos alcanzado ¿cuánto? 900 personas, ¿no es cierto? Y los próximos 2 años sucede lo mismo y al cabo de 6 años tenemos ¿cuántas personas? 2.700 personas. Vamos a hacer un plan hasta aquí ya vamos con lo que es la edad de la comunidad. 6 años, 2.700 personas. Pero pongámosle un plan de 10 años, ¿ya? Y vamos a multiplicar entonces por 3 y tenemos 8 años y por 3 y tenemos 10 años. ¿Cuántas personas hay ahí?
en su calculadora. 24.300 personas en 10 años. Eso es un iglesión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es más práctico? ¿Estar esperando que se añadan a la iglesia y que el Señor te bendiga y nos vemos el otro domingo? ¿O tomar 2 personas que el Señor nos conceda y apoyarlas hasta que estén en la condición de alcanzar a otros? ¿Qué funciona mejor? Eso echaría por tierra todos nuestros programas evangelísticos, todas las cosas que hacemos. Bueno, serviría, pero en realidad la base de nuestro crecimiento estaría en lo que dijo el Señor: id y hacer discípulos. Ahora, lo peligroso de hacer estos números es que pueden darnos ideas muy equivocadas, porque Dios honestamente no trabaja así, pero puede trabajar mucho más que eso, porque dijo cosas mayores. Así que creo que lo importante en todo esto no es tanto enfocarse en números, sino más bien el decir: yo quisiera comprometerme con el Señor de agarrar a 2 personas, y un día cuando me vaya para el cielo y el Señor me llama a su presencia, decir: Señor, por lo menos 2 dejé ahí abajo que están haciendo la misma labor que yo hice, nada más. Y yo creo que ahí vamos por lo menos a alcanzar a muchas personas y vamos a cumplir mucho mejor la obra del Señor, enseñando, que para nosotros le hemos puesto ese rótulo de discipular a otros. Vamos con la segunda palabra: predicando. La palabra predicando, que para nosotros es testificar, es una palabra interesante, porque a veces los gobiernos, siempre los gobiernos, igual ahora, en ese tiempo los emperadores y los reyes tenían sus delegados que les llamaban los heraldos. ¿Quiénes eran los heraldos? Eran personas comisionadas por el gobierno en un tiempo en el cual no había ni medios de comunicación, ni redes sociales, ni periódicos, ni siquiera, porque ni siquiera había imprenta en ese tiempo. Entonces, la comunicación del gobierno con su pueblo era a través de heraldos. Y estos heraldos iban en los lugares más públicos y en los horarios donde hubiera la mayor cantidad de gente, y decían edicto o decreto de parte del rey, ¿no? O del emperador, tal y tal cosa. Tome nota, escúchelo y obedézcalo, ¿no? Note que en este caso no se trataba tanto de enseñar a alguien algo en un entorno amigable, en un entorno didáctico. Más bien aquí se trataba de impartir una decisión o una posición o una información crucial al pueblo. A veces se entraba en guerra, entonces los heraldos salían por todo el reino diciendo: se decretó guerra contra tal reino, todos los hombres valientes a luchar, y los demás tomen sus previsiones, estamos en guerra. Pero también a veces los heraldos eran llamados a dar una explicación o una negociación más bien con otro gobierno, lo que para nosotros serían los actuales embajadores. Muchas veces iban los heraldos y daban un anuncio, y usa la palabra que se utiliza aquí para el Señor Jesús de predicar, y le decían al otro reino, le decían: si ustedes no se ajustan a los tratados, a los convenios, y no respetan estos aspectos, o no nos dejan hacer esto que queremos hacer, ustedes serán invadidos y tendrán que atenerse a una guerra. Entonces a veces los heraldos anunciaban guerra contra otro pueblo. A veces los heraldos también, cuando había una guerra, eran nombrados para que busquen condiciones de paz. Estaban 2 ejércitos en guerra y había un periodo de que se lo respetaban, de descanso de la guerra, vamos a llamarla así. Entonces decían: bueno, tenemos que parar con esto, no vamos a poder ganar, enviemos unos embajadores para que nos den condiciones de paz. Y a pesar de que estaban en guerra, cuando venía el heraldo del otro gobierno, se lo respetaba y no se lo tocaba, se lo dejaba venir, decía lo que tenía que decir, a veces lograban la paz, y de esa manera los pueblos quedaban en paz y cesaba la guerra. En todo caso, el ser heraldo
como dice aquí el Señor Jesús, y predicaba el evangelio del reino. Esa es la palabra, un anuncio con autoridad, un anuncio con pasión, un anuncio que viene de parte de un gobierno y que dice a la gente que se ajuste a las condiciones, de lo contrario tendrán problemas, sufrirán las consecuencias. Esa palabra, que es la que está usando el Señor, era utilizada para impartir una información crítica y crucial entre países, o a veces entre el gobierno y su propia gente. Cuando el Señor, dice la palabra del Señor, que predicaba, ya no está hablando del entorno amigable de la sinagoga, no está hablando del entorno bonito de los discípulos con un pescadito en un churrasco mientras comparten las anécdotas del día y las enseñanzas y las parábolas. No, está hablando de llegar ante un público quizás hasta hostil, de parte de su gobierno, y en este caso el Señor venía de parte de Dios, su Padre, y Él venía a decirle a esta gente hostil y pecadora: ustedes tienen que arrepentirse. Fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús. Lo primero que dijo Jesús en la tierra fue: arrepiéntanse, porque el reino ha llegado, y es un reino de justicia, es un reino de santidad, y no tolera el pecado, y ustedes son pecadores y tienen que solucionar ese problema, y yo vengo a solucionarlo muriendo en una cruz por ustedes. Ahora a ustedes les toca creer en mí y confiar en mí para el perdón de pecados y seguirme a mí. Eso es predicar. ¿Y cuándo la iglesia predica? La iglesia predica cuando va al mundo, cuando va a la calle, y cuando dice a la gente que no conoce de Dios: oye, el Señor te está llamando a su reino. Él es un reino de justicia y de paz. Él no tolera el pecado, pero Él ha hecho algo para solucionar el problema de tu pecado. Ha muerto en la cruz. Ahora Él te está invitando a que tú pongas tu confianza en Él, dejes las cosas de la religión, dejes el pecado, vengas a Él y le sigas y pongas en Él tu confianza, y Él, siendo ya tú parte de su reino, te dará su Espíritu Santo para que tú vivas una vida de victoria, una vida de bendición. Y eso lo hacemos en un mundo hostil que honestamente no quiere escuchar acerca de Jesús, predicar. Pero gracias a Dios, porque eso está pasando. Cuando éramos muchachos, algunos se acordarán de los que están acá de nuestra iglesia Independencia. Me acuerdo que llegaba el domingo a las 3:30 de la tarde. ¿Y qué hace un muchacho a las 3:30 de la tarde? Juega en el barrio, o mira tele, o va a la piscina. ¿Qué hacíamos nosotros? Íbamos al Parque Arenal y poníamos un equipo de sonido, bocinas así, esas metálicas. Y el que les habla agarraba la guitarra y empezábamos a tocar canciones. Y luego mi padre era uno de los que más lo hacía, y el misionero don Frank Haggerty y los ancianos empezaban a predicar a las personas para que se conviertan a Cristo. Y mucha gente llegó a conocer a Cristo. Mi padre está escribiendo un libro de sus anécdotas, y él siempre las cuenta, pero él tiene varias anécdotas de gente que se convirtió ahí en el Parque Arenal. Y después ya como miembros de iglesia o aún como pastores le dijeron: yo conocí a Cristo por su predicación ahí en el Parque Arenal. Y eso es ir al mundo hostil, no para enseñar, sino para hablar en nombre del Rey de Reyes y decirles que el reino de los cielos se ha acercado, y es un reino de justicia y de santidad que no tolera el pecado, pero que por la sangre de Cristo hay perdón de pecados y hay victoria sobre el pecado, y podemos ser parte de su reino y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y gloria a Dios, porque los jóvenes de nuestra iglesia estuvieron predicando el evangelio en el parque urbano durante 2 sábados. Queremos animarles, y más bien nosotros los mayores sumarnos a ellos para predicar la palabra en esos lugares. Un hermano, el hermano Rafael, me comentaba cómo él está repartiendo videos y testificando a personas. Tenemos en el boletín también hermanos que abren las puertas de su empresa para poder compartir el evangelio. En fin, todos podemos compartir la palabra del Señor. No hace falta ser una persona erudita en las cosas de Dios para decirle a otro en nombre de Dios, en nombre de mi Rey: oye, te quiero comentar acerca de Jesús. Eso todos lo podemos hacer. Por eso dice el texto: id y haced discípulos. ¿Se acuerdan cuando estaba el pastor Pedro Salces acá? Dijo, esa palabra id significa mientras van yendo.
O sea, usted está en la empresa, usted está en la calle, usted está con los amigos, está con la familia. Y en un momento que Dios le permite, abre su boca, usted dice, saben que yo quiero compartirles, quiero testificar qué ha hecho Dios en mi vida. Y quiero invitarles a ustedes a que puedan creer en ese Jesús que murió por ustedes. Eso es testificar. ¿Cuál es la diferencia entre testificar y defender un caso? Dice que había una vez un hombre que lo estaban acusando falsamente de un delito que no cometió, pero el único testigo que podría librarle no aparecía. Así que vienen y le dicen, ¿sabes qué? No hemos encontrado ese testigo clave para este momento, para liberarte, pero tenemos los dos mejores abogados de la ciudad. Y este hombre miró y dijo, ¿no podríamos cambiar estos dos excelentes abogados por ese sencillo testigo? ¿Cuál es la diferencia entre un testigo y un abogado en un caso de juicio? El abogado tiene que haber pasado por la universidad. Para ser eficiente tiene que haber defendido muchos casos. Tiene todos los pensamientos en su mente para poder estudiar las leyes y poner a su favor de su cliente la situación. O sea, es una persona que realmente se la ha pasado en eso. Aquí en la iglesia tenemos abogados. Para ser testigos, ¿qué hace falta? Haber visto, nada más. Un niño puede ser un testigo en un caso, ¿no es cierto? De hecho, que muchas veces los niños y los borrachos no mienten, así que a veces los niños son testigos de lo que pasa. Cualquiera de nosotros puede ser un testigo. La única condición para ser testigo, ¿qué cosa es? Haber visto para testificar. Le hago una pregunta, ¿usted ha visto el poder de Dios en su vida? ¿El Señor ha transformado su vida? ¿Usted ha entendido el perdón de sus pecados y la belleza de la obra de Cristo? ¿Realmente el Espíritu Santo vive en usted? ¿Sí? Porque si me dice que no, no puede ser testigo. Pero si me dice sí, entonces usted ya está listo para testificar. Entonces, mientras vas yendo, van testificando. Y la última palabra que vamos a ver en esta mañana es la palabra sanidad, que para nosotros le hemos puesto una etiqueta que es ministrar, ¿no? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Permítanme dar una palabra más en griego, ¿ya? La palabra sanar, aquí es la palabra terapeuo, ¿ya? De donde viene nuestra palabra terapia. Es interesante que el Señor dice que iba sanando, le iba haciendo una terapia divina a las personas, pero no eran las terapias habituales, sino Él levantaba a las personas. Ahora, cuando hablamos acerca de las sanidades del Señor Jesús, es importante resaltar de que tuvieron dos propósitos. Tuvieron un propósito profético y un propósito misionero. Eso para no perder de vista el propósito principal de las sanidades y los milagros que el Señor hacía. En primer lugar, los milagros y las sanidades que el Señor hizo nunca fueron un espectáculo. Él nunca organizó una campaña de milagros y de poder y de sanidades. Usted véalo en toda la Biblia, jamás. Él simplemente iba andando por la calle y me impacta mucho que siendo Jesús hubiese sido tan accesible a la gente. Nunca andaba con guardaespaldas o detrás de un escenario. Ahora Jesús está en el salón y todos tensos y sale Jesús y la música y empieza a hacer su show y luego después se va y nadie tiene acceso a nuestro Señor Jesús porque Él es el Señor Jesús y era el Señor Jesús realmente, ¿entiende? Pero nunca tuvo esas actitudes. Él andaba por la calle y él andaba entre la gente, a veces hasta la gente lo apretujaba. Cuenta la palabra del Señor una anécdota de una sanidad que salió de esa situación. Entonces, y nunca los milagros fueron un fin en sí mismo, sino simplemente fueron un medio, fueron un instrumento. No tengo mucho tiempo para ver paso por paso, pero si usted mirara Isaías 29, 18, 35, 5, Isaías 61, 1, lo dejo solamente como una referencia. Ahí explican claramente que cuando llegaría el Mesías, una de las formas que él manifestaría que era el Mesías eran los milagros y las sanidades que él haría. Y semejante a un embajador que llega a otro país y saca y muestra sus credenciales para que lo acepten, cuando el Señor vino aquí a la tierra, sacó sus credenciales de rey y él dijo: yo soy el Mesías que ustedes esperaban. En las Escrituras hablaban de que ocurrirían sanidades, milagros y muchas cosas. Aquí están, véanlas. Esas sanidades validaban de que Él era el
Cristo. Por otro lado, como decía, nunca fueron cosas espectaculares en el sentido de que ahora lo vamos a ver a Jesús haciendo milagros, venga esta noche. Él hacía las cosas a medida que iba yendo. Entraba a una casa, sanaba a alguien. Entraba a otro lugar, sanaba a alguien. De pronto multiplicó los panes y los peces. Nunca dijo, ahora vengan porque se viene la multiplicación. No, no había nada de esas cosas. Era algo sencillo. Aparte que sus milagros no eran iguales. A veces a uno los mandaba, le decía, mientras vas yendo vas a ser sanado. Otro escupe en el piso, hace un barro, le unta los ojos, anda, lavate y vas a ver. A otro los tocó. A otros simplemente les declaró como a Lázaro, sal fuera, le dijo, y salió. Entonces, ¿para qué? Para que sepamos de que el Señor Jesús no estaba apuntando a un método específico. El tema no era cuál método usaba, el tema era Él. Eso es lo que Él quería que la gente pudiese entender. Y fueron hechos en situaciones totalmente normales. Pero quedaron no solamente con decir de que el Señor hizo milagros y sanidades y cosas solamente para demostrar quién era, sería quedarse corto. Había un propósito profundo también e igual de importante. Había un propósito que yo le llamo un propósito misionero, pero la palabra misionero me queda corta acá. Lo que quiero decir es, tenía un propósito de mostrar el amor y la presencia de Dios. No se olviden que en Isaías 9:6 decía que el Mesías sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, cuando Él vendría a la tierra, la gente tendría que percibir que verdaderamente Dios estaba con ellos. Y cada vez que Él sanaba a alguien y lo miraba con amor, y a esas personas que habían sido rechazadas por la sociedad, Él las abrazaba, o entraba en la casa de Zaqueo, un jefe de publicanos que nadie quería ni verlo. En cada una de esas acciones Él estaba mostrando el corazón de Dios, y la gente podía saber de que Dios estaba en medio de ellos. Pensemos, por ejemplo, cuando el Señor sana y toca, hago énfasis en tocar a los leprosos. La Biblia enseña que Él tocó a los leprosos. No sé si ha visto la película Ben-Hur, ¿no? O alguna película en la cual muestra en qué condición vivía un leproso. O ha leído en la Biblia qué pasaba si alguien tenía lepra. Según la ley, la lepra, que representa el pecado, hacía que la persona sea expulsada de la comunidad. Esta gente leprosa era mandada fuera de la ciudad a lugares donde se consideraba que no ponían en peligro a los demás y que no los iban a contagiar. Y esta gente vivía recluida en condiciones infrahumanas, olvidados de la sociedad. Y cuando ellos por alguna razón tenían que ir por la ciudad, tenían que ir con su ropa y con una campanita tocando diciendo inmundo, inmundo, para que la gente se alejara. En la película Ben-Hur, la madre de Ben, que estaba con lepra, y también su hermana de Ben-Hur, cuando ellas están leprosas y ven que se acerca su hijo sano a tocarlas, ellas dicen no, no. Pero cuando sienten el abrazo del hijo, es como que algo nace en su corazón. Personas que habían estado años sin el toque de nadie. Bueno, pero eso es una película solamente. Ahora piense lo que significó cuando llegaba un leproso frente al Señor Jesús. Todos disparaban en todas direcciones. Y llega el Señor y toca al leproso y lo sana y lo manda al sacerdote para que se purifique y a vivir una vida normal. Habían dos milagros ahí, el milagro de sanarlo, que es el que nos capta la atención posiblemente, pero ese milagro humano de ser tocado por el Señor, de ser amado por el Señor, de tal manera que cada sanidad, el dar panes y peces a la gente, y todas esas cosas que Él hizo fue una forma de mostrar el amor de Dios. Ellos estaban acostumbrados a sus líderes religiosos, políticos y caudillos que a veces los llevaban a sublevarse contra el imperio romano, y todos ellos exigían a sus seguidores que den su vida por la causa y que mueran por la causa, pero nunca ofrecían nada más que palabras y palabras. Ellos aprovechaban de la gente, pero ven a Jesús, una persona que dice los reyes de la tierra se enseñorean, pero yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y la expresión más grande de su servicio no fue las sanidades, ni el pan que multiplicó, ni ninguna de esas cosas, sino cuando Él
dio su vida en una cruz por nuestros pecados, y el siervo de Dios es humillado hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Allí crucificado, desnudo, latigado, olvidado de la sociedad, inclusive rechazado por el Padre al punto que dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí Él está expresando el servicio más extraordinario de todas las épocas, porque a través de esa cruz, hoy usted y yo podemos decir a Dios: Padre, porque en esa cruz Él lavó todos nuestros pecados. Su vida fue una vida de servicio. ¿Y qué nos dice a la iglesia respecto al servicio? En Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quizás usted no pueda sanar como el Señor Jesús. De todos los dones que yo quisiera tener, si le pudiera pedir al Señor: Señor, dame sanidad, le diría, porque siempre estamos en contacto con gente enferma. Descanso en los médicos que tenemos aquí presentes. Quizás no podamos hacer ese trabajo de sanidad del Señor, pero ¿sabe qué? Todos podemos hacer buenas obras. Cuando Pablo le escribe a Tito para que realmente trabaje en una iglesia que era un poquito difícil, que era la iglesia que estaba en Creta, le dice las siguientes cosas y las voy a leer simplemente. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En otra parte, en Tito 2 dice: no defraudando, que los creyentes no debemos defraudar, sino mostrándose fieles en todo para que adornen la doctrina de nuestro Salvador. Nuestra vida debe adornar la doctrina. Después dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Continúa en Tito 3:8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y finalmente en Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero sí hemos sido salvados por la sangre de Cristo gratuitamente para buenas obras. El mejor modelo es el Señor Jesús, que vivió haciendo buenas obras y murió haciendo la obra más grande de toda la humanidad y del universo: morir por nosotros. Ahora, usted y yo somos llamados a hacer buenas obras. Y no es cualquier buena obra, dice, las cuales Dios ya ha planeado con anticipación para que usted las haga. De tal manera que aún en esas buenas obras tenemos que venir en oración y decir: Señor, ¿cuál es la buena obra que tú quieres que haga? Y el Señor le va a mostrar buenas obras que usted puede hacer para los demás. Ahora, quiero decir de que esas buenas obras van en dos direcciones. Las buenas obras que podemos hacer aquí dentro de la iglesia y las buenas obras que podemos hacer fuera de la iglesia. Por ejemplo, usted está agarrando un boletín porque alguien hizo una buena obra. Usted encontró este salón limpio porque alguien hizo una buena obra. Usted escuchó un ministerio de alabanza porque hubieron hermanos que se prepararon para hacer una buena obra. Y en fin, podríamos seguir enumerando muchas cosas que están ocurriendo porque hay gente que está haciendo buenas obras para que usted pueda estar allí sentado escuchando la palabra del Señor. Así que sería lindo de que usted pueda decir: yo, no mi granito de arena, sino un servicio de valor en el poder del Espíritu Santo, quiero hacer esto para el Señor. Y ahí tiene que ver mucho con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades, con aquellas inclinaciones naturales que usted tiene a hacer ciertas cosas. Dios va a usar eso. Ahí es donde entra el auto que lo pone a disposición para llevar hermanos o visitas a la iglesia, o la casa para hacer la célula, o fondos para no sé qué cosa. Ahí tiene que ver con todo lo que Dios le ha dado, todo su patrimonio, su agenda, su tiempo. Decir: Señor, quiero hacer buenas obras. Pero a veces quedamos cortos con las buenas obras con los no creyentes. Recordemos que el Señor esencialmente hizo buenas obras con un pueblo que finalmente lo traicionó. Pero como dice el dicho: haz el bien y no mires a quién. Y eso lo practicaba el Señor. Hizo buenas obras a todo el mundo. Y creo que el mundo necesita ver nuestras buenas obras. Y es verdad, podemos organizarnos como iglesia, pero no va a tener el mismo impacto que usted lo haga personalmente. A ver, póngase el caso.
digamos de que hay una telemaratón para un problema de inundación, ya se vienen las inundaciones. Entonces, la iglesia, Comunidad Cristiana Esperanza Viva, trae este donativo para los damnificados de tal región. ¿Impacta eso? Impacta. Pero ¿cuándo se ven más impactados sus compañeros de trabajo? Cuando hay una necesidad y usted mete la mano al bolsillo, y no a título de la comunidad, sino a título de un hijo de Dios, dice: yo quiero apoyarte, hermano, en esto. O yo quiero, coleguita, darle una manito en este problema que usted está teniendo. Eso le cala al corazón, hermanos, porque realmente le hace ver de que usted realmente cree en Jesús y Él ha transformado su vida. Sí, algo que el mundo reclama es que los cristianos vivimos amontonados en la iglesia y no ven nuestro efecto allá afuera. Así que Él nos ha llamado para buenas obras. Y concluyendo, hermanos, quiero que miremos nuevamente este cuadro. ¿Qué espera Dios que usted haga? Dios espera de que usted pueda, lo poco que sabe, ir enseñando a los nuevos que van llegando. Dios espera que mientras va por el trabajo, va por la oficina, va por lo que está haciendo, usted pueda compartir y en nombre de su reino, el reino de la luz, habla a estas personas. Dice: somos embajadores. El apóstol Pablo literalmente utiliza esta frase: somos embajadores en nombre de Cristo. Y en esa condición de embajadores vamos a la gente de afuera y les rogamos, no les gritamos, les rogamos que se reconcilien con Cristo. Ya es tiempo de que vuelvas al Señor. El Señor te está esperando, pero tú tienes que arrepentirte y volver a Él. Le rogamos a la gente para que se reconcilie con el Señor. Y eso lo vamos adornando con buenas obras, haciendo algo para el pueblo de Dios. Y cuando hay necesidad afuera, haciendo algo con la gente de afuera. A veces las cosas pueden ser tan sencillas como escuchar a alguien que está con problemas en la oficina, o como quedarse una hora extra apoyando a alguien que está con problemas y no puede quedarse. Ver nuestras buenas obras. Y vamos respondiendo a la pregunta: ¿será que Dios espera que haga algo que yo puedo hacer o algo que no puedo hacer? ¿Ah? Cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca y mete todos los animales ahí, ¿será que era algo que Noé podía hacer? O cuando le dice a Moisés: saca a los 2 millones de mi pueblo y trasládalos a otro lugar, ¿será que era lo que Moisés podía hacer? O cuando le dice a Pablo: ve y predica el evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿será que era algo que Pablo podía hacer? Ahora aquí viene la enseñanza. Dios va a utilizar todo lo que usted está recibiendo, aprendiendo en la iglesia, en los talleres, en su experiencia personal, libros que lee. Dios va a utilizar todo eso y Dios lo está capacitando para algo especial. Pero eso sí, la obra a la cual Dios le está llamando a usted, usted no la puede hacer. Es mucho más grande que usted, es mucho más grande que su familia, es mucho más grande que su profesión y es mucho más grande que sus más alocados sueños de grandeza. Trasciende todo eso. Y la única forma de poder llevarla a cabo es en el poder de Dios. Y es por eso que siempre repetimos esta frasecita: a Dios no le importa lo que usted puede hacer por Él. ¿Cómo es eso? Entonces se está deshablando, se está contradiciendo, hermano. No, a Dios no le importa lo que usted puede hacer por Él. A Dios le importa lo que Él va a hacer en y a través de usted. Porque eso sí tiene valor. Cuando hablamos de este tipo de ministerio, solamente es Él en nosotros hacia los demás. Y eso nos lleva de rodillas a buscar a ese Señor. Yo no puedo, pero en tu poder sí puedo hacerlo. Terminando en esta mañana, si hay alguna persona que está viniendo quizás por primera vez o nos está visitando y quizás diga: ¿sabe qué, hermano David? Yo entiendo lo que usted dice, pero todavía yo no estoy en esa onda. Todavía yo no me he decidido ser evangelista, digamos, ¿no? Yo estoy viendo simplemente para escuchar la voz de Dios. Y usted me dice: ¿qué quiere Dios que yo haga? Le voy a decir qué quiere que Dios quiere que usted haga. Y quisiera que por favor le voy a pedir a las hermanas de las diapositivas que nos lleven casi a la primera página. Más. Ahí, más abajo, más abajo. Recordemos que el ministerio de Jesús es trascendental y quiero dedicar estas últimas palabras
para aquellos que nos están visitando. Él es la luz del mundo. ¿Saben qué quiere Dios que usted haga? Nada. Nada. Porque para usted que va a entrar en la familia del Señor y que usted ha venido a este lugar no por su propia voluntad, sino porque el Señor lo está trayendo, lo primero que quiere hacer el Señor es decirle: yo soy la luz. Y si tú me sigues, no andarás en tiniebla. Quiero que tú confíes en mí para que yo ilumine tu camino. Al iluminar tu vida verás tus pecados. Y esos pecados verás cuán desagradables son. Pero yo morí en la cruz por esos pecados. Ahora confía en mi obra para que esos pecados sean perdonados. ¿Qué quiero que tú hagas? El Señor le dice: nada, quiero que confíes en mí. En segundo lugar, es un ministerio espiritual. El Señor le está diciendo: arrepiéntase de sus pecados. Y arrepentirse no es sentir remordimiento, sino darse cuenta que aunque quizás el pecado suena divertido, suena bonito y parece excitante en su momento, pero la verdad es que al final trae amargura, le quita la paz, le quita el gozo y le deja en una vida de esclavitud constante. Pero hay una libertad contra los vicios, contra los malos pensamientos, contra el orgullo, contra todas esas cosas, y es arrepentirse, decir: Señor, sé que está mal, lo confieso y me agarro de tu poder para vencer el pecado que controla mi vida. Y en tercer lugar, y ahí quiero quedar, es un ministerio relacional. El Señor le dice a usted: ven y sígueme. No es simplemente creer en Jesús por un momento, sino comenzar una vida de seguir a Jesús en cada paso. A eso le llamamos andar en el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero es un camino que tenemos que recorrer todos los días. El Señor le dice: ¿te animas a dejar tu lugar de comodidad? Quizás tu religión o tu estilo de vida o esas cosas que te hacen parecer que todo está bien, pero realmente no está bien. Dejarlo todo, como decían los discípulos, y seguir a Cristo. Así que ante la pregunta: ¿qué Dios desea que usted haga si usted está todavía fuera de los caminos del Señor, pero quiere realmente y entiende que Dios se le está llamando? En primer lugar, permita que Dios haga la diferencia en su vida con su luz y limpie sus pecados. Arrepiéntase de ellos y siga a Jesús. Tengo la completa confianza que aquellos en los cuales Dios está trabajando en su vida han entendido lo que acabo de decir. Y si lo ha entendido, es porque Dios en este momento lo está llamando. ¿Qué tal si inclinamos nuestra cabeza y oramos? Gracias, Señor, por esta preciosa mañana de bendición y por poder, Señor, disfrutar del ejemplo de Cristo, Señor. ¿Qué debemos hacer aquellos que ya hemos creído en Jesús y que estamos siguiéndole? Lo vemos en el Señor Jesús, enseñando, predicando y haciendo buenas obras para las personas. Permite, Señor, que vivamos vidas integrales en las cuales, Señor, como se dijo en algún momento aquí en este púlpito, quememos, Señor, literalmente nuestras vidas en un servicio en el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, no quiero dejar en nadie en este lugar la impresión de que el hacer tu obra es algo que está a nuestro alcance, Señor. Más bien, Señor, confieso delante de ti que nada de lo que tú esperas de nosotros está a nuestro alcance. Está fuera de nuestra capacidad humana, Señor. Somos pecadores, Señor, y continuamente vamos hacia lo malo. Nunca podríamos hacer estas cosas que estamos escuchando. Pero, querido Padre, nos arrepentimos del pecado en un momento, Señor, y por fe confesamos de que en tu gracia sí lo podemos hacer, porque no seremos nosotros, sino tú en y a través de nosotros. Y no queremos mover un solo dedo a no ser aquello que tú, Señor, vayas a hacer en nuestras vidas. Si tú dices que echemos las redes al mar, en tu nombre las vamos a echar y habrá resultados, Señor. Nosotros podemos hacer lo mismo en nuestras propias fuerzas y no sacar ni un solo pez, Padre. Así que permítanos entender, Señor, de que tenemos que estar de rodillas delante de ti, Señor. Que es necesario venir en oración, Señor, personalmente y en grupo, en iglesia, Señor, para entender esas buenas obras que tú has preparado y escuchar tu voz que nos dice: echen las redes, y hacerlo y ver la pesca milagrosa que tú vas a hacer, Señor, y la obra sobrenatural, y entender eso de las obras mayores, Padre. Permite que esta iglesia sea una iglesia que ministre en el poder del Espíritu Santo.
Y por otro lado te pido, Señor, por aquellos que han venido por primera vez en esta mañana. Es verdad que quizás el mensaje no era tanto, Señor, acerca de cómo el Evangelio puede llevar nuestras vidas, Señor, del arrepentimiento al reino de la luz, pero yo sé, Señor, que tú has estado tocando corazones y hay personas que han entendido, Señor, de que tú vas a marcar en sus vidas la diferencia de la luz y la noche, Señor. Y siendo luz, Señor, estás revelando pecados y estás mostrándoles que su vida no tiene sentido, Señor. Es simplemente trabajar y el fin de semana, trabajar y el fin de semana. Y se están preguntando cómo cambiar eso y cómo dejar aquellas cosas que les dañan y les duelen, como su pecado, que les está llevando quizás a la esclavitud, a separarse de su familia, a hacer tantas cosas. Y tu luz les revela, Señor, que tú puedes hacer una diferencia en sus vidas porque tú eres la luz. Y les estás llamando a un arrepentimiento. Y hoy en esta mañana les dices: ven y sígueme, confía en mí. Padre celestial, que esa voz sea clara, Señor. Y si tú realmente lo estás haciendo hoy en esta mañana, prefiero confiar, Señor, en que tú vas a completar esa obra. Y que si hay personas, Señor, que lo han entendido, hoy también tendrán la capacidad de decirles en sus corazones, de decirte: Señor Jesús, creo en ti, me arrepiento de mis pecados y por tu gracia quiero seguirte como mi Salvador. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.